Cuali Tonali. Bueno, estamos en la segunda sesión y le vamos a preguntar a Sofi qué nos toca ver el día de hoy. Hola, Caro. Hoy vamos a ver cómo se dividen los tipos de estudio. Entonces van a ser los de varias divisiones: causalidad contra prueba diagnóstica, por tiempo, por la maniobra, varias clasificaciones que hay. Ok, que sería por diseño arquitectónico, que es la primera, que sería la de causalidad contra prueba diagnóstica. Y la segunda, que sería por diseño. Y la tercera es por la obtención de los datos. Ok, pues vayamos, y hoy toca al equipo del buen Vic, solo que Víctor Noriega está solito, entonces va a requerir ayuda de todos sus amigos. Entonces, Vic, sin más por el momento, ¿qué te parece si empezamos? ¿Qué te pareció esto que decías de la tarea, de los tipos de estudio? Sí, bueno, es como la parte más básica, pero que puede llegar a complicarse bastante. Permite pues elegir de manera inicial cómo vas a abordar el estudio que quieres hacer y poderle dar una adecuada interpretación. Entonces la tarea quedó dividida y eso pues facilita bastante que podamos hacerla más completa. Sí, pero fíjate que surge algo interesante, estimado José Antonio, que de repente no hay estudios puros. O sea, no es que un estudio, voy a poner, un estudio experimental sea puramente experimental y un estudio observacional sea puramente observacional. No sé si me explico. Y hay como este tema de híbridos, tanto en el tema de cómo se ve, en cuanto a si es, más bien si es experimental o observacional, o esta combinación entre observacional y experimental. ¿Podrías poner un ejemplo, Caro, de esto que estamos diciendo? O sea, cómo verdaderamente lo hacemos para clasificar, y esta clasificación nos va a ayudar a ver cuáles son las medidas de frecuencia, etcétera, etcétera. Pero en realidad es que solamente hay esta parte del diseño arquitectónico. ¿Tienes algún ejemplo, estimada Caro? O sea, pues... De todo híbrido, de cómo todo es un híbrido. Pues más bien es la forma, bueno, en clases previas lo que había entendido es que es la forma de la obtención de datos lo que hacía el diseño de tu estudio, pero que realmente pudiera ser la forma que, o sea, cualquiera de las 4 opciones, simplemente que tú escogías cómo hacerlo y principalmente iba a estar dado por recursos. Eso es lo que yo había entendido. Sí. A lo que voy es que Martita, si tienes un ejemplo de estos híbridos, de cómo todo es un híbrido. Ejemplo, en un estudio híbrido puede ser como en algunas ocasiones, y fue lo que vimos ayer, es que cuando estás haciendo, por ejemplo, un estudio de casos y controles y de repente tienes como un hallazgo dentro del seguimiento que estás haciendo y ese hallazgo lo puedes hacer en un estudio transversal. O sea, puedes hacer como estudios dentro de un estudio, o eso no es lo que te referías. Sí, yo me refería, por ejemplo, fíjense cómo yo puedo evaluar tratamiento, que sería estudios experimentales. Yo puedo evaluar un medicamento en esto que le dicen estudios en tiempo real, de la vida real. Y entonces, en estos estudios de la vida real es donde yo puedo hacer estas evaluaciones. Y son estudios observacionales. O también, ¿qué tal los ensayos clínicos? O sea, un ensayo clínico que es cegado termina siendo observacional por parte del investigador. Entonces, a lo que voy es que esto solamente nos da como una forma, como una manera de como encontrar el alma del estudio, pero en realidad casi todos los estudios son híbridos, ¿no? Casi todos, el estudio transversal siempre termina viendo de manera retrospectiva un poquito los datos, el estudio de casos y controles, a veces también empieza a ser híbridos y le puedes dar seguimiento. Entonces empieza a ser un poco interesante. O sea, esto es nada más como el pensamiento básico, ¿no? Y entonces,
Empezamos con esta primera, Víctor, empezamos con esta primera parte de causalidad versus prueba diagnóstica, que a mí me parece que esta sí es una verdadera diferencia. Pero ¿tú qué opinas? Sí, bueno, los estudios se dividen básicamente en dos. En el modelo arquitectónico, los estudios de causa y efecto, y tenemos por otro lado los estudios de proceso que son por objetivos. Entonces, aunque los dos se ensamblan igual o utilizan el mismo modelo arquitectónico, uno sirve para, de alguna forma, como buscar si una prueba es mejor que otra, por ejemplo, en pruebas diagnósticas, y el otro sirve para buscar la relación o la diferencia entre dos cosas que uno está analizando. Entonces, en causalidad tenemos los 4 modelos básicos que hemos estado estudiando. Ahí es ensayo clínico, corte, casos y controles y Ay, encuesta Dios, transversal. ya te adelantaste, ¿no? O sea, entonces, ok, entonces, eh, es muy difícil esta parte de las diferencias entre causalidad y prueba diagnóstica, porque de repente utilizamos algunos pruebas diagnósticas, como por ejemplo una placa de rayos X o un ultrasonido para tomar decisiones. Y entonces yo tomo la utilidad de la mastografía para disminuir la mortalidad. ¿Ese qué tipo de estudio será, José Antonio? ¿Qué tipo de estudio se refiere a prueba diagnóstica? La utilidad de la mastografía, estamos en el mes de las mastografías, ¿cierto? Sí. Y entonces, alguien dice, la mastografía disminuye la mortalidad. Y hace un estudio que dice la utilidad de la mastografía para la disminución del cáncer de mama. Ahí, ¿cómo la ves? Como una prueba diagnóstica. Como prueba diagnóstica. Muy bien. ¿Tú, Vic? Yo creo que ahí no es una prueba diagnóstica porque las pruebas diagnósticas buscan o sea, sensibilidad y especificidad contra otra prueba. En cambio, si estás buscando mortalidad, pues es un estudio de causa-efecto. Excelente, excelente. Entonces, la gran diferencia es el desenlace. Entonces, cuando solamente estoy buscando si la prueba se le parece al estándar de oro, eso sería una prueba diagnóstica. Pero bueno, empecemos. Entonces, aquí tienes esta diapositiva. Sí, déjenme minimizo esto, ahí está. Lo leo. Los estudios experimentales son aquellos en los que el investigador controla el factor del estudio, decide qué sujetos recibirán la intervención que desea evaluar y se desarrollan mediante el enfoque arquitectónico que es el que hemos estado revisando. El objetivo básico de los estudios experimentales es evaluar los efectos de una intervención. Se busca establecer una relación causa-efecto con los resultados observados y son analíticos. Esto es lo clásico, ¿no? Es así, este es el estudio que yo creo que todos soñamos alguna vez. O sea, yo creo que es el estudio más sencillo de pensar. No hay nada más sencillo de pensar que un ensayo clínico. Y entonces, ¿y qué ejemplos nos podrían dar? ¿Qué ejemplos tienes, estimado? Ricardo no vino hoy. Ah, Ricardo, sí estás aquí. Sí, aquí estoy, Doc. Danos un ejemplo, Ricardo. Pues prácticamente todos los que hemos estado viendo serían estudios de causa-efecto. No, Y de experimental. Échate un ejemplo. ¿Te acuerdas de algún estudio que hayas leído en esta semana? eh, pues de experimental, por ejemplo, el que yo estoy diseñando sería un estudio experimental, ¿no? O sea, porque yo estoy controlando el factor. Ok, ¿tú te acuerdas de algunos, Sofi, de algún artículo que hayas leído tú hoy? En nuestra presentación nosotros pusimos el ejemplo de un artículo en donde tenían 2 grupos de niños que iban a pasar por cirugía menor Ajá, y dividían los grupos en 2 y a un grupo le iban a dar imágenes guiadas por la relajación y al otro no le iban a dar nada. ok, Entonces querían ver si esto podía reducir la ansiedad y el dolor pre y postoperatorio. súper. Entonces, estimado Ricardo, los estudios experimentales son aquellos en donde tienen una aleatorización. Entonces, no puedo yo como investigador decidir a este le voy a hacer una y a este le voy a hacer otro, sino que requieren la aleatorización
para evitar todos los sesgos que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy claros. De repente hay estudios en donde se decide, yo le voy a dar este tratamiento a este y este otro tratamiento al otro. Y entonces, probablemente no sean experimentales, sino sean observacionales. ¿Por qué, estimado Vic? ¿Por qué no es experimental, sino es observacional? Si yo le estoy haciendo la maniobra. Porque no puedes controlar la maniobra. En uno el investigador la pone y en otro solamente la observa. Exacto. Entonces, cuando el investigador, pues no tiene de otra más que, más que darle el tratamiento, voy a pensar en endoscopía versus cirugía abierta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a querer? ¿Abierta o cerrada? Y si el paciente es el que decide, entonces ahí ya no hay experimentación, ahí nada más sería observación, ¿sí? O sea, observación de la decisión del paciente. Entonces, si el médico decide, lo tiene que hacer mediante la aleatorización. No sé si me explico, Ricardo. Ya entendí. ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante de los estudios experimentales. Y entonces, cuéntanos un poquito más de estos estudios experimentales, estimado José Antonio. Como se ve aquí en la diapositiva, pues la finalidad es un tema analítico, descriptivo. Se divide en dos temas de temporalidad, en transversal longitudinal y el control de los factores de estudio, puede ser experimental o observacional, y en el tema de cronología es prospectivo o retrospectivo. Entonces sería como el encuadre o la estructura del estudio. Las características de todos los estudios, ¿no? Y entonces empezamos otra vez desde arriba. Víctor, danos un estudio analítico y otro descriptivo. Cuéntanos. Un ejemplo. Pues un analítico podría ser cuando estás investigando la eficacia de un fármaco, quizá para, no sé, por ejemplo, disminuir mortalidad en alguna enfermedad. Ahí estás analizando el efecto de un medicamento directo. Y un descriptivo podría ser, pues probablemente ver si algún procedimiento tiene algún efecto sobre un paciente que ya tiene una enfermedad. Buenísimo. Entonces, un analítico es aquel que ya le metes estadística, ¿no? O sea, que tiene cualquier método estadístico, ese ya es analítico. Y un descriptivo es el que solamente tiene estadística, pero descriptiva, como por ejemplo media, desviación estándar o prevalencia de una enfermedad. Y en la secuencia temporal, transversal o longitudinal, estimada Caro, ejemplos. Este es, bueno, más bien a la obtención de los datos. El hecho de que sea transversal significa que nada más es en una sola medida y longitudinal significa que lo haces en varias ocasiones. Sí. Martita, ejemplo, transversal o longitudinal. Entonces, lo que decimos es que la secuencia temporal, transversal una sola medición, longitudinal dos ocasiones. Échate los ejemplos. Pues un ejemplo de un estudio transversal es justo las encuestas, porque únicamente tomas los datos en un periodo del tiempo. Y un estudio longitudinal podría ser como el estudio que yo estoy planeando hacer, en donde tomamos el Neck Disability Index y el EVA en distintos momentos en el estudio, tanto como forma basal, después de las 3 y 6 semanas. Buenísimo. Y entonces, ahora sí, Ricardo, control de asignación de los factores de estudio, experimental o observacional. Échate unos ejemplitos. Pues observacional sería, entonces, o sea, cualquier estudio aleatorizado, por ejemplo. No. Ah, ¿experimental dijiste? Experimental sería un ensayo clínico, o sea, cualquier ensayo clínico. Y observacional, pues son cohortes, transversal y, digo, cohortes, encuestas y casos y controles. Bravo. Todo aquello que no tenga una aleatorización, todo aquello que no tenga una asignación por parte del médico o del profesional de la salud, ese es un experimental. Muy bien. Y por la cronología de los hechos, prospectivo, retrospectivo, estimada Sofi. Tiene que ver el momento en el que se toma la información. Entonces, por ejemplo, uno retrospectivo, perdón por el teléfono, uno retrospectivo es
por ejemplo, sé que Ricardo va a hacer uno retrospectivo en donde va a ir a consultar expedientes y ver qué fue lo que pasó y cuál fue el desenlace, pero todo eso ya sucedió. Y el prospectivo, por ejemplo, el mío va a ser prospectivo con residentes que van a entrar en marzo y que los voy a seguir por un año que viene en el futuro. Entonces, retrospectivos serían aquellos donde ya pasó la maniobra, donde ya pasó todo. Y entonces yo voy a recolectar la información de los expedientes, por ejemplo. Eso sería un estudio retrospectivo. Voy para atrás, ¿no? O hago preguntas al que tengo, pero voy hacia atrás. Y prospectivo o prolectivo es elegir hacia adelante. Entonces, cuando lo estoy haciendo en el mismo paciente, entonces esto sería prolectivo o prospectivo, que sería prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí es interesante cómo, por ejemplo, como habíamos dicho, un estudio experimental no puede ser retrospectivo, ¿sí? Porque yo no estoy asignando la maniobra, porque no estoy dándole seguimiento. ¿Sí se entiende esto? Sí, perfecto. Ah, y esto que viene de Canadá para el mundo, Vic. Así es, Doc. ¿Qué es esto? Los tipos de estudio de causa y efecto que hemos estado estudiando. Cuéntanos qué dificultades ha habido con estas definiciones. Bueno, las dificultades, lo que creo que comentamos ya ahorita, que en algunos casos se hace un tipo de estudio cuando en realidad no lo es. Se puede estar, por ejemplo, haciendo un estudio de transversal que en realidad es casos y controles, o sea, a veces las definiciones no encuadran completamente. Eso es lo que... Sí, me ha tocado muchas veces de que hacen casos y controles porque dice, bueno, los casos van a ser los que tienen el medicamento y los controles los que no lo tienen, ¿no? Entonces, ahí como que se confunden los términos. Ese es un contra. Pero ¿qué otro contra tendría, Caro? ¿Has oído hablar de los niveles de evidencia? Sí, ¿Y has visto que tiene que ver algo con esto que hicieron los canadienses? porque no tienen la misma, no aportan la misma seguridad en los datos, los diseños de los tipos de estudios. O sea, se supondría que el mejor estudio en este caso sería el ensayo clínico, o sea, en ese orden, seguido de una cohorte, luego los casos y controles y por último pudiera ser la encuesta, simplemente por el valor que te aportaría la información que tú obtienes de ese tipo de estudio. Así es. Entonces ellos dicen, el ensayo clínico es casi la verdad, ¿no? It's the truth, ¿no? Y nothing but the truth. Pero ¿qué problemas tendría un ensayo clínico, estimada Ana? Ay, Ana no está. Un saludo, Ana. Marta. O sea, los problemas que tenemos en un ensayo clínico es que son muy caros. O sea, el elaborar un estudio en donde tú puedas asignarle una maniobra y seguir al paciente dentro de una forma prospectiva, lo vuelve caro para tanto el investigador como para las personas que están involucradas. Y en muchas ocasiones eso pues condiciona que el estudio se tenga que cambiar un poquito y modificar y tener que hacer otro que son más baratos como la corte. Em, También el tiempo y la dedicación que le tienes que hacer a un ensayo clínico, porque obviamente como es prospectivo, tienes que asignar pues los tiempos y todo de forma adecuada para que puedas dedicarle todo lo que le tengas que dedicar al estudio. Sí. Y pues son tan caros que solamente hay algunos que hacen los ensayos clínicos. ¿Quiénes son en específico? José Antonio, ¿quién crees que sean los que hacen los ensayos clínicos? La industria farmacéutica o si hubiera la aparición de algún método de diagnóstico relevante y que alguna, no sé, industria de rayos X o laboratorios lo tenga, pues son quienes los van a hacer principalmente. Entonces, aquí el punto básico es, el punto claro es cuando había medicina basada en evidencia, en los años que se hablaba de la medicina basada en evidencia,
Entonces decían que los ensayos clínicos eran los más importantes. ¿Y qué pasaba, José Antonio, con esto que estás diciendo? O sea, ¿qué pasaba con una medicina basada en evidencia, basada en lo que diga el laboratorio? Pues puede haber el sesgo de es mi producto y le voy a dar todo el peso para poderlo vender. Y al final, sí hay lo que hemos estado revisando en el transcurso de las clases. Si hubiera salida de algunos pacientes que fallecieron o se perdieron, no terminas el experimento y solo sacas los éxitos o el tema del éxito con este medicamento. O por ejemplo, por ejemplo, ensayos clínicos con desenlaces intermedios, ¿no? Ensayos clínicos con desenlaces como por ejemplo, si yo quiero ver riesgo cardiovascular, no veo si se muere o no se muere del infarto, sino en realidad lo que estudio es el colesterol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde echa a perder todo, ¿no? Entonces, sí, esto le hizo muchísimo daño, esta clasificación le hizo muchísimo daño a la medicina, ¿no? Entonces hay que tenerle mucho cuidado, hay que conocerla, pero hay que tenerle mucho cuidado porque no siempre un estudio, un ensayo clínico es mejor que una corte, porque hay preguntas que no pueden solucionarse si no son como cortes o como casos y controles. ¿Tienes algún ejemplo de esto que estoy diciendo, estimado Ricardo? O sea, ¿cómo no todo se puede solucionar con ensayos clínicos? ¿Podrías poner un ejemplo? Sí, de lo que se explicaba era justo explicar causalidad per se de enfermedades. Se piensa, más bien, no se podría hacer con un ensayo clínico porque no se puede controlar absolutamente una población, o sea, solamente se puede observar. Y en ese caso, para causalidad, lo mejor es corte, o sea, justo hablando de causalidad de enfermedad coronaria, causalidad de cáncer de pulmón, etcétera, se ve en cortes y no en ensayos clínicos. ¿Y qué tal las enfermedades raras, estimada Sofi? Entonces, si yo tengo una enfermedad muy rara, por ejemplo, como cáncer, o sea, cáncer es rarísimo, ¿no? Se presenta muy poco en la población. Si hago una corte, voy a obtener, pues, 1 en 100,000. Entonces, Ahí necesitaría seguir a 100,000 lo sujetos. que mejor que haría sería hacer casos y controles. Habría en los estudios, por ejemplo, de tabaquismo o de factores de riesgo en cáncer, casi todos son casos y controles, porque no podría ser una corte como tal, ¿no? Y en el caso de los estudios transversales, estimado Víctor, por ejemplo, en qué casos conviene hacer el estudio transversal, pero no conviene hacer ningún otro estudio más que un transversal? Pues cuando quieres, no sé, no tengo un ejemplo en la mano, pero es cuando quieres hacer una medición puntual de algo que estás estudiando, o sea, una sola medición o una foto en el tiempo. Ejemplo, dame un ejemplo. O sea, Quizá, un estudio transversal es una foto en el tiempo donde solamente quiero ver cómo está el estado en este momento. quizá para ver la incidencia de alguna enfermedad en particular, Por ejemplo, mira, es una o más foto bien la del día de hoy prevalencia. y me puede servir para compararla con una foto del día de ayer y me puede comparar con una foto del día de mañana. ¿Me explico? O sea, Sí, veo cuántos casos de COVID hubieron hoy sí, y mañana veo cuántos casos de COVID hay mañana. ¿Te das cuenta que eso no es un estudio de corte? sí. ¿No? Sí, porque no tiene grupos que se estén comparando. No, estás comparando cuántos casos de COVID hubieron en el país, en México, y lo comparas contra los del siguiente día. Y entonces, ¿de qué te sirve esta información transversal? Para calcular, no sé, la prevalencia de una enfermedad. No se calcula nada con eso. Caro, O sea, simplemente la incidencia de nuevos casos, o sea, no, porque la incidencia viene de estudios de corte, son casos nuevos, ¿no? La incidencia, ¿te acuerdas cuál es la definición de incidencia, no? La o sea, incidencia es, porque yo tengo es, al paciente, ujú, va pasando el tiempo y eh, yo tengo al paciente, o sea, yo tendría aquí, en los estudios de corte, yo tendría el paciente aquí y lo empiezo a seguir en el tiempo, ujú, digamos que 6 meses, y y veo veo qué cuántos, le pasó. Si tiene ajá, la enfermedad, digamos, si tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿ok? Entonces, a esto le llamamos incidencia o casos nuevos. ujú, Entonces,
la medida de asociación de los estudios transversales no es incidencia. ¿Cuál es? Es prevalencia. Claro. Aquí también puede ser como para estudiar cómo se comporta el COVID a través del tiempo y si hay después de 2, 3 meses o tal intervención, no intervención, sino como en la población, si disminuye a partir de algo, ¿no? O sea, no sé si empezaron a poner la vacuna en abril, entonces si no sé, en marzo hubo 40,000 casos y a partir de junio ya hubo 10,000. O sea, es como más o menos. Claro, claro. Entonces, vean ustedes cómo nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo a hacer estudios transversales, digamos, por ejemplo, para comparar la incidencia entre enero, perdón, la prevalencia, ya estoy como tú, Caro, ¿no? Que me hice bolas con prevalencia e incidencia, ¿no? Entonces, comparo la prevalencia en enero contra la prevalencia de abril de COVID. Entonces veo si va para arriba, si va subiendo, si va disminuyendo, ¿no? Entonces son fotografías, como bien lo dijo Vic, pero en realidad nos sirven muchísimo, ¿no? Ayudan muchísimo a evaluarlo. Para eso están también las encuestas nacionales de salud, ¿no? Las encuestas nacionales de salud son estudios transversales y nos permiten ver si la obesidad va subiendo o bajando. Bueno, sí tiene muchos problemas, ¿no? Tiene muchos sesgos, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría sesgos, estimada Caro? Perdón, Caro ya pasó. José Antonio, ¿por qué tendría tantos sesgos? Porque bueno, son varios factores. La información que se puede estar recabando en ese momento es la que recuerda el paciente o la que se tiene en ese instante y no así lo que vivió. Y hay muchos factores que pudieron haber cambiado desde que le pasó el COVID, por ejemplo, a la pregunta actual o al estado actual. En el COVID es básico. Hay muchas personas que tienen COVID y no van al médico, ¿no? O le sale la prueba rápida en los consultorios particulares y no se reportan. Entonces puede haber ahí un subreporte, ¿no? Entonces, ese es un problema. ¿Qué otro problema le podrías ver, Ricardo, a los estudios transversales? Ujú. O sea, como el ejemplo de lo del COVID. Sí, sí, yo creo que está bueno el ejemplo de COVID. O sea, que haya pruebas que no tengan la sensibilidad diagnóstica, o sea, que salgan negativas y que el paciente sí tenga. Claro. Cosa que en la corte no tendrías, ¿no? En la corte tú estarías ahí checando perfectamente bien y estos estudios no podrían hacerse con ensayos clínicos, ¿no? Entonces todos los estudios tienen su razón de ser y no es que sean unos mejores o peores que otros, ¿no? Entonces, en la medicina basada en evidencia decía, este es el super, no, este es el uyuyuy, ¿no? El non plus ultra, el ensayo clínico, este sería como el 1, este sería como el 2, y este sería como 3, y este sería pelusa de ombligo, ¿no? Este sería como, uy, no, pues esto no se toma en cuenta. Pero vean ustedes que cada una de las preguntas puede ser resuelta. Depende cuál es la pregunta de investigación para poder ser resuelta con el tipo de estudio que requiere, ¿no? No es que un estudio sea más malo que otro, ¿sale? Sino que solamente que son distintos y no hay que confundirlos, ¿ok? Entonces, seguimos adelante, Vic. Entonces, la siguiente diapo es esta de aquí. Doc, Sí, justo en esta diapositiva, en el libro de Fletcher, él ponía en primer lugar el metaanálisis. claro, que son estudios secundarios, ¿no? Y yo también lo pongo en primer lugar, ¿no? Bueno, no lo pongo en primer lugar porque resuelve otra pregunta, pero ¿por qué el metaanálisis? Lo podríamos decir que es en la evidencia lo más importante. Se supone que recolecta y compara entre sí ensayos clínicos o Sí, cohortes, ¿no? sí, recolecta información, muy bien, sí. Pero ¿por qué recolectar información podría ser lo más importante? Supongo que, o sea, la lógica sería que abarcas más poblaciones y más estudios.
Ajá, sí, recolecta más poblaciones y más estudios. Pero ¿por qué recolectar más poblaciones y más estudios es más importante que un ensayo clínico? Tienes una muestra más grande. ¿Por qué tener una muestra más grande es más importante? O sea, ¿el tamaño importa? ¿Es por el tamaño? Es que ahí es donde habíamos dicho que el tamaño realmente depende del tipo de estudio que quieras hacer, porque Claro, en algunas ocasiones, si tienes 40,000 pacientes, puedes, no sé, asumir o puedes interpretar algo que es cierto, pero en poblaciones gigantes, ¿no? Y claro, no se puede necesariamente. atenuar el efecto, se puede Ujú. atenuar muchísimo el efecto. Entonces, quizás el tamaño no sea importante en este caso, porque yo hago un ensayo clínico para responder una pregunta y hago una. Pero ¿por qué sería importante los metaanálisis? ¿Por esto? O sea, por más, yo creo que no. Yo creo que el resultado de por qué los metaanálisis son importantes, y solamente para eso, Vic, digo, Ricardo, solamente para eso, es que estos estudios de acá, se concentran, todos estos se concentran, y es responsabilidad de los investigadores en que la metodología sea adecuada. Y eso le llamamos validez interna. Pero es hasta que se repiten los estudios muchas veces, los estudios, cuando se le da algo que se le llama validez externa. ¿Entiendes qué es esto, validez interna y validez externa, Sofía? Sí, justo en estadística se habla de validez interna y validez externa. Validez externa es cuando se ha seguido como la metodología y los resultados de cada estudio se pueden traspolar a la realidad. Y la validez interna tiene que ver del estudio con el estudio. Así es. Entonces, la validez externa ya es, lo más cercano es cómo se comporta en la realidad. ¿Cómo se comporta este experimento en la realidad? ¿Qué fue lo que pasó si yo lo repito en otros lados? ¿Se comporta de la misma manera? ¿Tiene los mismos resultados? ¿Sí? Tengo aquí una diapositiva hoy que es el día hoy que es el día del cáncer de mama, ¿no? Entonces, me invitaron a dar una plática, entonces estaba preparando yo una diapositiva, déjame ver si la puedo poner. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, claro, por favor. Lo, aquí estoy como un poco confundida porque no se supone que un ensayo clínico es como aplicable a todas las poblaciones y no amerita que repitamos el estudio porque esa pregunta ya se contestó. A ver, otra Mm, vez, otra A vez, ver, otra vez. o sea, como en el trimestre pasado estábamos como tratando de comprobar que esa pregunta que nosotros tenemos no se ha contestado antes. Ok. Ajá. Y para hacer un metaanálisis no lo tienes que hacer como varias veces el mismo estudio, o sea, no sería como contradictorio el metaanálisis porque ya lo contestó alguien y se supone que si ya lo contestó alguien es aplicable a todas las poblaciones. Vamos a poner un ejemplo, ¿te parece bien? Ok, Entonces, estamos en el mes del cáncer de mama, ¿cierto? Y entonces, alguien hace un ensayo clínico. ¿Y qué pasó con los ensayos clínicos que sucedieron alrededor del cáncer de mama? ¿Te acuerdas, Marta? No, es que no te dedicas a eso, ¿verdad? no, pero, o sea, Ok. supongo que es como todas Estos las son, medidas preventivas que hacemos, ¿no? De mastografías y esas cosas. este es el ensayo clínico que se hizo, que fue en 1976. Entonces, ¿puedes decirme qué fue lo que pasó en 1976 en este ensayo clínico? Mm, Pues están tratando de establecer si es favorable hacer un screening dentro de las pacientes para detección de cáncer de mama o no hacerlo. Ajá, muy bien. Este es el contexto, bien. Ajá. Entonces ahí hay como varios, supongo que son varios estudios de No, Canadá. nada más el de 1976. Ah, em, del número de
de muertes que se presentaron del total de las pacientes que sí fueron evaluadas y que no fueron evaluadas. Ajá. Entonces ahí realmente las que sí fueron evaluadas, pues se murieron casi igual de las que no fueron evaluadas. ¿Casi igual Ajá. Es o que ahí dice, igual? o sea, creo que hay una diferencia de como 40 personas, ¿no? O menos. Sí, igual. Ok, entonces buscamos el riesgo relativo y entonces en el riesgo relativo decimos se murieron exactamente igual, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Entonces tú con ese estudio dirías, por favor, a nadie, o sea, a nadie se haga la mastografía, ¿cierto? Pues sí, no cambia mucho. Pero mira lo que pasó en la historia. Lo que pasó en la historia es que alguien dijo, híjole, mano, yo creo que sí funciona. Ese estudio fue en el 76 con otra tecnología. No, no, no manches, yo creo que sí jala. Y en 1980 en Canadá, en todo Canadá, hacen el súper ensayo clínico de las mastografías. ¿Y qué pasó en Canadá en ese estudio de los ensayos clínicos de la mastografía, José Antonio? Lo que se representa aquí es, según el, el riesgo relativo, sí tiene una trascendencia de hacerte la mastografía, ¿Por qué? porque hay menos, disminuyó el número de muertes, aquellas que se le hicieron de ¿Así? aquellas que no. Las que se le hicieron fueron 418 las que se murieron y Exacto. 414. Ajá. De 25,000. Hay un riesgo relativo, ¿verdad? Sí. Y ese riesgo relativo, ¿qué dice, Caro? Digo, ¿qué dice? Sí, Caro. Que no ayuda, o sea, el screening o tamizaje no disminuyó la mortalidad a través de la mastografía. Entonces, eso está a favor de lo que dijo Marta, ¿no? Marta dice, si ya hice el primer estudio, si ya hice el primer ensayo clínico, ya nadie más debería de hacerlo, porque pues otra vez repetir los mismos eventos es absurdo, ¿cierto? Eso es lo que dice Marta. Pero ¿tú qué piensas, estimado Ricardo? ¿Tú harías otro ensayo clínico? Pues, por ejemplo, aquí en el tiempo, o sea, si cuento con distintas herramientas, o sea, que realmente sean distintas, Pero la yo creo que es mastografía es válido la misma, repetir. es lo mismo, ¿eh? Nada más varía que ahora ya no se imprimen, sino que ahora son, ¿cómo se llama? Digitales. O sea, Digitales. en este ejemplo no veo que valga la pena, pero en un ejemplo en donde la tecnología cambia, creo que sí se tienen que repetir los ensayos clínicos. Ok, se repite la tecnología vuelve a cambiar. Y entonces ahora en, ay, es que esta tiene, bueno, este es mi fundamento. A ver, primero déjame ponerles mi fundamento. Estoy invitando a la gente a no leer artículos. Es que voy a ir a un congreso y en el congreso tengo que dar los pros y los contras. Yo creo que hay razones por las cuales no leer artículos originales, porque como no es fácil leerlos, entonces pues, es mejor seguir la guía de práctica clínica, ¿no? Porque está bien difícil. Pues ¿para qué lo leo? Y además la estadística está bien difícil de comprender, entonces pues no tiene sentido. Y si no entiendo la metodología, pues también, ¿no? Entonces, yo pongo el ejemplo del cáncer de mama. Entonces, qué diferencias habría en hacer un ensayo clínico aleatorizado versus una corte? Una corte o incluso estudios de casos y controles. ¿Qué diferencias verían entre uno y otro? ¿Ya vieron? Aquí arriba están los ensayos clínicos aleatorizados y abajo están los ensayos clínicos no estandarizados, o sea, todo lo que no es ensayo clínico. ¿Qué diferencias se encontrarían en ese caso? Pues estoy viendo que en los que están no aleatorizados, solamente hay uno, el de Malmo del 78, en donde la muestra completa está o sea, muestra que sí hay un factor protector porque no cruza la línea, pero todos los Ajá, demás no tienen un valor significativo, todos están cruzando la línea. ok. Bueno, y el de Estocolmo sale contrario. Sí,
Pero aquí la pregunta metodológica, porque estamos viendo metodología, es ¿cuál sería la diferencia entre éjele, no lo aleatorizo contra sí lo aleatorizo? ¿Cuál sería la gran diferencia que hay entre esos estudios, Sofi? Bueno, en este caso, en el caso del cáncer, a lo mejor nos da resultados diferentes a los que estamos buscando. Por ¿Por qué? ejemplo, hay que considerar la incidencia de cáncer en toda la población para saber realmente si hacer el screening a toda la población podría ayudar. Pero en casos y controles o en uno no aleatorizado más bien, podría tenerse una muestra en donde ya todas las pacientes tengan cáncer y ver si aumenta o disminuye la mortalidad en aquellas en las que se haga screening. No. Le estamos apenas, estimada Sofi, estamos apenas, antes de esto que nos dijiste que está todo padrísimo, lo primero que quiero saber es cuál es la diferencia entre un ensayo clínico aleatorizado adecuadamente y uno no aleatorizado. El Una sesgo, corte ¿no? no La aleatorizada. aleatoricidad. ¿Cuál sería la gran diferencia y dónde estarían los sesgos? Ricardo. Bueno, Víctor. Vamos para arriba. Pues sí, yo creo que es eso, ¿no? El cegar un estudio permite evitar sesgos. Hay 4 tipos de sesgos. Entonces, si el estudio no está aleatorizado, el investigador está susceptible a tener todos los sesgos y que la información estadística no sea la real. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué sesgo crees que pudo haber pasado aquí en las señoras que son súper preocuponas y se hacen la mastografía cada año y ellas solitas van? Y Ahí le das sería, seguimiento. Y las comparas con la señora que no manches, o sea, no va al médico ni en defensa propia. ¿Qué sesgo crees que pase? bueno, ahí es en el ensamble, si no me acuerdo mal, es el sesgo de transferencia. No. Es que se me olvidaron el nombre de los sesgos. El de No te ensamble preocupes. inadecuado. No te preocupes, ok. De Puede ser ensamble susceptibilidad. inadecuado, susceptibilidad pronóstica, pero quiero que antes de que vean el sesgo, ¿qué pasa con una señora y con otra? ¿Cuál va a ser más fácil, más susceptible a que le encuentre cáncer? ¿Una que va El que muchas se veces hace, al médico o una que no va tanto? La que el no que va va tanto, muchas veces. Ah, ¿cómo que la que no va tanto? porque que esa es va. la que hasta que esté una super lesión se va a hacer el estudio y va a salir positivo. Y la que no va, se va a hacer 10 mastografías y le salen negativas hasta una muy temprano. Sí, claro, pero aquí el resultado es muerte. Sí, al revés, ¿no? Sería más bien Sí. que es más, obviamente, pues se le va a encontrar más a la que va. Exacto, se le va a encontrar más a la que va y probablemente vaya a vivir más la que va al médico. ¿Sí? O sea, porque aquí el resultado es la muerte. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, aquí no puedo combinar peras con manzanas. No puedo combinar los estudios. El resultado de los estudios tendría que hacer los ensayos clínicos. Y mira, tu pregunta, estimada Marta, era, en 1976 ya se había hecho un estudio enorme y habían dicho que no. Se repitió en Canadá en 1980, se repitió. Y el Reino Unido dijo, no, espérense tantito, porque ya tenemos una nueva tecnología digital para 1991. Y entonces vamos a hacer otro ensayo clínico. Y hacen otro ensayo clínico más. ¿Y qué crees que pasó en todos los estudios? Que favorecen no hacerte el estudio. No. No hay diferencia. No, Ajá. ni protección ni No hay nada de diferencia. No baja mortalidad. sin No riesgo. baja la mortalidad, ¿no? Y cuando hago los estudios como casos y controles, etcétera, entonces hay estudios que a veces sí y a veces no. Entonces, de repente, un oncólogo te puede presentar el estudio de Gothenburg, ¿no? Y entonces ahí decir, ay, miren cómo sí, ¿no? Cómo sí protegió. Mira, en este estudio, en el estudio de Estocolmo de 1981, se encontró que sí hubo una disminución de un 10% de la mortalidad, ¿sí? Entonces, la gente puede manipular los datos. O sea, imagínate que yo quisiera venderte lo que viene siendo la mastografía. Que yo fuera, que yo fuera un laboratorio. Ay, no tengo aquí el laboratorio, pero
Imagínate que fuera el Chopo. Laboratorios El Chopo promueve el día de hoy. Estamos en el día permanente de la prevención de la mastografía. Hágase la mastografía. ¿Qué estudio pondrías? ¿El de Estocolmo o el de UK? Pues el de Estocolmo. ¿Sí, Marta? Y entonces, en este caso, depende qué es lo que quieras. Si quieres conocer la verdad, la neta camioneta, entonces tendrías que buscar un metaanálisis y ver cómo se comportan los estudios, ¿sí? Pero a veces es muy difícil, a veces no quiero ver, tengo un programa nacional. Entonces, en este programa nacional, pues mejor me escojo el estudio que yo quiera, el estudio a modo. Depende de lo que yo quiera vender. No sé si eso ayuda muchísimo, ayuda a tu pregunta, estimado Ricardo. Entonces, si ya hay estudios, luego entonces un metaanálisis sería una muy buena opción para poder ver lo que yo quiero ver. Ahí, chingüetes. Pero en el metaanálisis también corremos el riesgo de quien lo hace escoja pues, los que le convengan, porque no está obligado a meter casos y controles y ensayos clínicos, ¿o sí? Sí, tienes toda la razón. O sea, todos los estudios, maldita sea, todos, toditos los estudios, todos, toditos, son susceptibles a aquella gente mala, ¿no? Aquella gente que no lo meta, aquella gente que no haga, que no lo haga de manera adecuada, que guachicolee los datos, que invente. Sí, yo creo que contra eso no hay defensa, ¿no? Entonces, no sé cómo, no sé cómo decirlo, pero pues sí, contra eso no hay. ¿Y qué podrías hacer en ese caso, estimado amigo? Estimado, ¿tú qué haces, José Antonio? Seguir estudiando investigación para saber qué leer y qué no leer. Buenísimo, es buenísimo. Ay, ya me perdí la presentación. Perdí la presentación. Por andar viendo estas presentaciones. Bueno, entonces, quedamos en que estábamos en los tipos de estudio, ensayo clínico. Muy buena tu pregunta, Ricardo. Ahora, los estudios de proceso. Esos, pues yo los veo como uno de mis estudios favoritos. ¿Tienen ejemplos ustedes de estudios de proceso? Estimada Caro. Pues Básicamente es todo radiología, ¿no? Sí. Yo hice mi tesis de mi fellowship fue un estudio de pruebas diagnósticas, donde comparé la efectividad del ultrasonido contra la tomografía nervinguinal. ¿Y qué es lo que se busca en esos estudios de pruebas diagnósticas? ¿Qué es lo que buscas? Es comparar una prueba contra un estándar de oro. Ok, comparar una prueba contra un estándar de oro, muy bien. Pero ¿qué es lo que buscas en realidad como médico en esos estudios de prueba diagnóstica? ¿Qué es lo que busco como médico en un estudio de prueba diagnóstica? ¿Qué es lo que busco eh, para hacer ese tipo de estudios? Bueno, lo que busco quizás es la innovación, Carlos. ¿Sí? Busco una nueva terapia que me dé, que sea mejor, que tenga mejor tecnología, que sea más barata, etcétera, etcétera. Entonces, estos estudios de prueba diagnóstica son estudios verdaderamente de alta tecnología, ¿no? ¿Y qué sería en tu estudio, Vic? Salió que el ultrasonido no es equivalente a la tomografía para detectar hernia femoral. Pero bueno, el objetivo se veía bastante bien, ¿no? Porque el objetivo era ahorrarle radiación al paciente. Entonces, la idea era buenísima, ¿no? Entonces, ¿qué tal que le ahorramos un dinero a radiación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, si quieres, síguele, Víctor, aquí con esta diapositiva. Sí. Dice, en la práctica clínica las preguntas suelen estar relacionadas con la necesidad de establecer un diagnóstico o atribuir causalidad, ya sea a través de un estudio pronóstico, de tratamiento o al intentar identificar lo que provocó determinada alteración o enfermedad. En este caso, el enfoque arquitectónico empata con el enfoque por objetivos. Ok, cuéntanos, no le entendí muy bien a tu diapo.
¿Qué quisiste decir con esta de pruebas diagnósticas? ¿Qué nos quieres decir? Bueno, que en ocasiones lo que quieres es atribuir algún efecto protector a un estudio y entonces quieres determinar si ese estudio funciona para cierta enfermedad. Y lo eso de que empata significa que tú puedes ocupar el mismo tipo de ensamble en los estudios para determinar si una prueba funciona o no. Y entonces ahí es donde puedes hacer los estudios por objetivos desde un ensamble arquitectónico tradicional como los que ya vimos. Buenísimo. Entonces esto que decimos que empata es que es el mismo pensamiento que en todos los demás, que en toda la demás parte de la metodología, solo que aquí lo que varía es el resultado. Aquí en el resultado yo tengo que poner que es sensibilidad y especificidad, ¿no? Y entonces, la verdad es que las matemáticas que se utilizan son matemáticas distintas y las matemáticas que se utilizan en la prueba diagnóstica son aquellas que son basadas en la estadística bayesiana, que habla sobre las probabilidades. Entonces, y sobre todo habla de probabilidades a priori, habla de sensibilidad, de especificidad, que de repente parece ser que lo utilizamos mucho en la clínica, Caro, pero te garantizo que muchos colegas no saben muy bien de estadística bayesiana, ¿no? ¿No, Caro? ¿O tú qué opinas? Tú estás en eso. O sea, de que se tenga mucho desconocimiento, sí puede ser. Pero a lo que voy es, hay veces que utilizas un método diagnóstico u otro por evitar alguna toxicidad o por costo más que otra cosa. Ok, por costo sería buscar pruebas diagnósticas, ¿no? O sea, que no sea tan cara, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, que no sea, por ejemplo, PCR contra prueba rápida, ¿no? Entonces, buscas algo que no sea tan caro, ¿no? O resonancia magnética contra ultrasonido, para que no resulte tan caro. Muy bien, ¿no? Y estos temas de sensibilidad, especificidad, ¿qué opinan? ¿Se lo saben perfectamente bien? Marta, sensibilidad, especificidad, creo que eso lo dominamos, ¿no? ¿Nos detenemos o le seguimos? Marta se tuvo que ir tantito. Ah, ya. Ricardo, José Antonio, perdón. ¿Cómo ves? ¿Te queda clarísimo sensibilidad, especificidad? Creo que sí es un concepto que hemos manejado mucho tiempo. Súper, ¿no? Entonces, los estudios de prueba diagnóstica tienen esta característica, ¿no? Los estudios de prueba diagnóstica tienen la característica de que buscan sensibilidad, especificidad. Pero un mundo distinto, estimado Ricardo, son los estudios de los estudios de diseño experimental contra observacional. Entonces, ¿cuál es tu punto más claro para definir cuándo es experimental y cuándo es observacional? O sea, en tus alumnos, de tus residentes, ¿tú cómo le dirías que pueden diferenciar? En el experimental, el investigador dispone la maniobra y en el observacional no. Ok, por ejemplo, si voy a analizar una base de datos y la base de datos se le aplica ivermectina a unos pacientes y a otros no. Pero Eso ya es, se eso, aplicó. O sea, el eso es punto es que ya se experimental. aplicó la maniobra y yo no decidí, o sea, no, yo no impuse la maniobra, sino la maniobra sucedió ajeno a algo que yo haya decidido. Yo, Ricardo, no impuse la maniobra, entonces ese es observacional, ¿cierto? Ajá. Ok. Sofi, ¿Qué? ¿qué te parece en un ensayo clínico aleatorizado doble ciego que va a hacer Ricardo? Pero Ricardo no va a aplicar la maniobra porque va a ser cegado. ¿Es No, pero, experimental o es observacional? o sea, Es experimental todavía, pero, o sea, no, Pero no no, espérate, porque no espérate, la haga espérate, Ricardo. Sofi, pero ¿cómo va a ser experimental si Ricardo dijo que experimental es cuando el investigador aplica la maniobra, ¿cierto, Ricardo? no dije eso. Ajá, No no, es que bueno, la ¿qué nos aplique, dijiste? sino que decida qué maniobra. Que decida qué maniobra. En este caso, el investigador no decide la maniobra porque la decide una computadora y es al azar. ¿Es Pero la experimental o es? computadora, o sea, pero alguien le dijo a la computadora qué maniobra poner. Ok, Ese es mi punto. ok, pero no fue el investigador, fue otra persona porque el investigador no puede saber. ¿Observacional o experimental?
Tucu, tucu, tucu. Es que, o sea, que no es más bien la diferencia de si hay un grupo expuesto a algo y otro no. No, porque en el de tabaquismo podría ser que unos se expusieron y otros no se expusieron. Ah, y está bueno, ¿no? Pero es que, bueno, o sea, el que la computadora lo decida no quiere decir que la computadora diseñó el experimento, ¿no? O sea, Ok, ok, tienes toda la razón. Y cuando dices experimento, bueno, la gran diferencia, creo yo, es que en un estudio experimental, el estudio está diseñado para ofrecerle el tratamiento a una persona que puede o no tomarlo. Es decir, tiene el proceso de aleatorización, ¿sí? Entonces está diseñado para que sea un experimento como tal. El paciente sabe que es un experimento como tal. Y entonces el paciente sabe que puede ser agregado a un grupo o a otro grupo. El médico solamente decide que va a hacer el estudio, Ricardo, pero no decide a quién se lo va a dar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es decir, sí, en un diseño experimental, todo el estudio se diseña para hacer el estudio, para hacer el ensayo, para hacer el estudio. Pero si el médico mete la mano y dice, bueno, ahora le voy a dar a este, porque me cae bien, le voy a dar la acitromicina, y a este que me cae medio mal, le voy a dar, o lo veo más malito, le voy a dar hidroxicloroquina con alguna otra cosa, ahí ya no es experimental, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy eligiendo a los pacientes de manera distinta, ¿sí? Entonces, aquí hay una gran diferencia entre esos dos grupos, ¿no? O los sesgos que pudieran haber en esos dos grupos. Pero veamos en este gran artículo, ¿no? Veamos cómo quedó la clasificación de esto. Todos vieron esta clasificación, ¿no? Entonces, Sofi, cuéntanos. Entonces, el experimental, el ensayo clínico, por ejemplo, ¿qué tipo de estudio sería según esta clasificación? Según El este ensayo enfoque. clínico solo puede ser experimental porque se hace la asignación de la maniobra. Y solo puede ser longitudinal porque solamente puedes asignar la maniobra a lo que va a suceder. No puedes asignar una maniobra hacia el pasado. Entonces, por eso mismo, también es solo prolectivo. También hacia el futuro, hace una comparación entre entre el grupo control y el grupo expuesto, y la medición que se va a obtener es la de la incidencia. Por ejemplo, incidencia de cefalea cuando se toma paracetamol, no sé, Claro, como efecto adverso, pues. como ven, ok, muy bien. Y entonces, pero seguimos en esta parte de las diferencias entre las cortes y los ensayos clínicos, ¿no? Entre experimental contra observacional. Es tan fácil, es sumamente sencilla. O sea, aquí con Ricardo lo estábamos, lo estaba acorralando, pero ¿es de verdad tan sencilla, Vic, la diferencia entre experimental y observacional? No, bueno, a mí no se me hace sencilla. De hecho, en ocasiones sí, no sé bien distinguir entre un aporte y un ensayo clínico, pero igual lo que entiendo es eso, que el ensayo clínico es ciego, o sea, puede ser doble ciego, o sea, es un solo ciego o doble ciego, y la corte no, la corte puede ser, o sea, como es observacional, pues no es ciego el estudio, sino que se sabe para dónde va cada paciente. Eso es lo que yo Sí. entiendo de diferencia. Sí, yo creo que está difícil encontrar las diferencias, y la gran diferencia podría estar en la aleatorización. Es la aleatorización quizás el momento en donde se vuelve un experimento, en donde se vuelve experimental contra estos estudios de corte de vida real, ¿no? Entonces, no está tan fácil. Pareciera que es muy sencillo, pero hay que abrir muy bien los ojos para poder encontrar las diferencias de uno con otro, ¿no? Y entonces, en ese mismo sentido, sé que no son tus diapos, estimado amigo, Ricardo, pero ¿podrías leernos de maniobra experimental? mm, acción que se espera modifique la condición basal del paciente provocando un cambio que se conoce como resultado.
Cuando la maniobra es asignada como parte de la investigación de interés se le conoce como experimental, lo que caracteriza al ensayo clínico. Ese es el punto, ¿no? La parte es de la asignación de la maniobra, ¿no? O sea, que se asigna a un grupo o a otro el experimento. Y eso tiene que tener una característica clásica que es que no selecciono yo a quién le voy a dar, ¿no? No es como veo doy, sino es una asignación que no depende, que depende más bien del azar y no depende directamente de y no depende del médico, ¿no? Entonces, ahí quizás esta pudiera ser la gran diferencia. No sé si queda claro, Ricardo. Sí. ¿Sí? Entonces, puede haber estudios observacionales igual de buenos, igual de súper buenos, pero que den resultados similares a los que se obtienen mediante la experimentación, pero solamente es una definición. Sofi, ¿nos puedes leer esta diapo de la buena Ana que está ahorita? Bueno, Ana nos pone este ejemplo en donde hay una maniobra experimental. Nos dice que el estado basal es cáncer de páncreas avanzado tratado con quimioterapia con 5-fluorouracil, algo así, ¿no? Y la maniobra es quimioterapia gemcitabina. El desenlace o lo que se espera, el objetivo del proyecto es evaluar el beneficio clínico. Si hay mejoría en el dolor, si hay mejoría en el estado funcional, lo que van a evaluar con Karnofsky, y si hay pérdida de peso. Entonces es una maniobra experimental porque les van a dar gemcitabina. Ok, aquí lo único que yo le agregaría es que para que fuera un ensayo clínico como tal, faltaría cómo se asignó a gemcitabine un grupo o a 5-fluoracilo, ¿sí? Entonces, esto debió de haber sido al azar y entonces muchas de las ocasiones hay algo que le dicen flowchart tipo consort en donde nos muestran esos resultados, ¿no? Pero seguimos adelante. Víctor, maniobra observacional. La maniobra observacional es cuando la maniobra tuvo razones para para su aplicación ajenas a la investigación y en cuyo caso posteriormente se identifica dicha aplicación, pero ahora con fines de investigación se le considera una maniobra observacional. Perfecto. ¿Qué tal que yo quiero ver cómo les fue a los pacientes tratados en mi hospital hay dos grupos, ¿no? El grupo de los médicos que hacen circuncisión a los niños cuando acaban de nacer y los médicos que no les gusta hacer circuncisión porque pobrecitos niños. Y yo busco a esos pacientes después de, digamos que 10 años y veo si estos tuvieron algún problema u otro problema. ¿Es ensayo clínico o es observacional? Observación. Oh, sí, Víctor. Sí, es observacional porque la maniobra no fue impuesta por el investigador. Ahora, ¿qué tal que el investigador no le dice a sus pacientes nada? Marta, ¿qué tal el investigador no les dice a sus pacientes y a uno les hace, pero quiere saber si la maniobra que hace está bien o mal? Y a uno les hace circuncisión y a otros no les hace circuncisión. ¿Qué tipo de estudio es? Ahí sí es, sería experimental porque el investigador es el que está asignando la maniobra, pero es no ética porque no le avisó a sus pacientes que les iba a estar haciendo o no haciendo. Así es, así es. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es que este estudio tendría que haber tenido regulaciones muy importantes, ¿no? Entonces, si el cuate no lo hizo con las regulaciones adecuadas, entonces ni siquiera es un estudio de investigación, sino solamente lo hizo para, pues, explorar su propia experiencia, ¿sí? José Antonio, por seguimiento. Seguimiento ahí nos habla de tiempos y lo que decían longitudinal, transversal es una fotografía y longitudinal es como una película Sí. de lo que estamos revisando. Y en el tema de un estudio transversal hay muchos puntos. Uno, se considera transversal todos los estudios en lo que los datos de cada sujeto representan esencialmente un momento en el tiempo, la fotografía. Estos datos pueden corresponder a la presencia o ausencia o diferentes grados de características de la enfermedad. En este tipo de estudio se indaga simultáneamente la presencia de la exposición o la ocurrencia del evento
una vez conformada la población de estudio, y son retrospectivos, se basan en el estudio de casos prevalentes, generalmente representan un individuo o periodos de mayor sobrevida o duración de la enfermedad. Entonces, estos estudios a mí me gustan muchísimo porque ayudan a terminar tesis de maestría, ¿eh? No los echen, no los echen, podemos encontrar un montón de cosas en esos estudios. Bueno, los longitudinales tienen el problema que hay que esperar a que pase el desenlace. Solo que un longitudinal, bueno, puede ser prospectivo o retrospectivo. Luego, ¿cuáles serían las ventajas de los estudios longitudinales versus los transversales? La ventaja del longitudinal es que es relativamente sencillo de realizar. Son baratos y pueden realizarse en poco tiempo. Pueden llevarse a cabo por medio de estadísticas o bases de datos. Esa es la ventaja. Y las desventajas es no permiten hacer ajustes por diferencias presentes de escalas en los individuos. No es posible identificar cuáles son expuestos, desarrollan el evento de interés y cuáles no. Y no se tiene información sobre factores de confusión, por lo que no pueden corregirse los resultados. No se permite establecer una relación causa-efecto. Sofi. Tengo una pregunta y no sé si a lo mejor es medio obvia la respuesta, pero por ejemplo, si quisiera, tengo una población y quiero hacerles una encuesta transversal para ver cuáles son sus factores de riesgo. Entonces entiendo que es por temporalidad, es transversal, ¿no? Pero si quiero en esta misma población, así son los mismos pacientes, dentro de 2 años, hacerles la misma encuesta transversal y ver los factores de riesgo y ver cómo cambiaron las cosas, ¿sigue siendo transversal? ¿Eran los mismos pacientes? Los mismitos. Longitudinal. Es que exacto, ¿no? Ahí yo me quedo como con la duda de si entonces ahí no es una encuesta transversal y más bien estoy haciendo un estudio longitudinal, pero mi herramienta es una encuesta. Sí, o sea, por ejemplo, tú puedes decir, yo voy a ver cómo está la escala de depresión de Beck a residentes que entran en el primer año. Y esos mismos residentes, estos mismos sujetos, no los veo yo todos los días, pero me espero hasta el tercer año de la residencia, pero son los mismos. Y le hago la escala de medición de Beck. Y entonces ese es un estudio longitudinal, porque lo medí al mismo sujeto 2 veces. ¿Sí? Oye, Marta, ¿y qué te parece que un estudio longitudinal no permite establecer relaciones de causa-efecto? ¿Qué opinas? Pues es que no podemos saber que la maniobra que nosotros asignamos, En el longitudinal, o sea, una corte. Perdón. Es que no se puede saber que lo que estabas midiendo. No, sí. No debería decir transversal, creo. O sea, creo Ajá. que Porque sí, el longitudinal sí debe de establecer un poquito causa-efecto. Este es un error garrafal, Ujú. estimado José Antonio. Esto es falso. Es falso, 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 falso. ¿Ya viste? Los estudios longitudinales, como ¿cuál sería un estudio longitudinal? Dame un ejemplo de estudio longitudinal. Los estudios ¿Yo? longitudinales son, sí, Marta. Son pues como el que yo estoy haciendo, ¿no? De medir el EVA y el Next Disability Index antes, durante y después de la maniobra. Ok. ensayos clínicos, cortes. Los ensayos Ajá. clínicos y las cortes. ¿A poco esos no permiten establecer causa-efecto? Sí. Sí. Entonces, este es un error garrafal que presentaron José Antonio. ¿Sí? Víctor. Vic. Ah, Víctor ya lo perdimos. Víctor, ¿ya viste? Sí, ya vi. Y este es de tu equipo. Ojo. Sí. Sí, José Antonio. Sí, es error. Que es Ok. error mío, perdón. Sale. Bueno, a mí ¿qué me dices? Díselos a tus cuates, ¿no? Entonces, bueno, esto no es tan cierto, ¿no? Entonces, ojo, hay que tenerle mucho cuidado porque eso no es tan cierto. Entonces, ahora,
vámonos ya derechito a los ejemplos. ¿Esto qué es? Ah, está buenísima esta diapositiva. ¿Quién la hizo? José Antonio. Exacto, es el cómo se ve el tema transversal y longitudinal y en el tiempo cómo lo podemos medir, sea corte prospectiva, corte retrospectiva, corte ambispectiva, a donde se mide desde, bueno, es la combinación del prospectivo retrospectivo, casos y controles y el ensayo, y pues nos miden el tiempo, casos y controles es pasado, puede ser presente, ensayo clínico es presente futuro y corte prospectivo es presente futuro. Ah, está bien bonita esta diapositiva. Muy bonita. Muy bonita. Y entonces, Caro, ¿qué quisiste poner con estas diapos? O sea, a mí nada más me tomó en cuanto al diseño, los 4 diseños que hay. Sí. Cuéntanos. Entonces, bueno, ya vimos el ensayo clínico, ya vimos un poquito de corte, ¿no? Entonces, corte es tal cual para los estudios observacionales y el caos y controles. ¿Qué es esto de los estudios de caos y controles? Pues yo creo que el ejemplo clásico siempre va a ser el de las enfermedades que no son comunes, o en Sí. las cuales tú ya o sea, ya tienes un desenlace y simplemente la comparas con otro grupo para verla o sea, me refiero que en algo que no sea tan común, a cuál les va mejor. Ok, ok. Entonces, los estudios de casos y controles son los estudios retrospectivos como tal, ¿no? O Entonces, sea, es al que ya agarras cuando tiene, por ejemplo, la enfermedad y simplemente tratas de analizar una diferencia en cuanto a la maniobra. pero conste que el diseño es exactamente igual que todos. O sea, el diseño sería, yo tengo el estado basal, sigo a los pacientes en el tiempo y obtengo el resultado. Solo que en esta ocasión, solo voy a agarrar a los que ya tuvieron el resultado, digámoslo así, negativo, y los voy a contrastar contra otros pelados que hayan tenido el resultado positivo, ¿sí? Y entonces, este es un estudio retrospectivo. ¿Por qué? Porque empiezo de aquí. Empiezo la recolección de los datos de lo que ya pasó, de la enfermedad que ya tuvo, ¿no? Entonces, este es un estudio raro porque puede estar sumamente sesgado, ¿no? Entonces, lo que se debe de pensar es que estos estudios son como una corte, a lo cual le llaman trocort, ¿no? O sea, se le llama una corte porque tiene que tener las mismas características de una corte, el mismo ensamblaje que una corte, solamente que voy a checar solamente los casos y los controles. Y ahora, en este estudio de casos y controles, ¿cuál sería la medida de relevancia clínica? Una pregunta previa. ¿Cómo mencionaste, cómo se llamaba el estudio? Trocort. Trocort. Trocort, Gracias. Trocort es como lo pone el doctor Feinstein, y entonces dice que es una corte al revés, Trocort. El doctor Feinstein inventó muchas palabras. Inventó una palabra que usamos hoy en día muy común, que es comorbilidades, los análisis de las comorbilidades, y hoy se utiliza así por todos lados. La Trocort no funcionó y se quedó mejor casos y controles. Es mejor conocido como casos y controles, ¿no? Pero nosotros debemos de pensarlo como tal. Entonces, yo creo que el motivo de esta clase es que ustedes tengan muy claro esta pantalla. Y entonces, en esta pantalla, pues solamente podríamos repasarla un poquito si quieren, pero los casos y controles son retrolectivos 100%, son estudios que son analíticos, o sea, son comparativos, pero las medidas de incidencia, las medidas de medición, de ninguna manera son ni prevalencia ni incidencia. ¿Se entiende esto, Marta? Sí, porque ya tienes los casos, ¿no? Porque No, no estás estudiando si apareció la enfermedad o ya tenían. no. ¿Por qué no, Vic? No, la verdad es que, o sea, no sé por qué, creo que es proporción, pero no sé por qué. Así, es proporción de casos y controles
¿Por qué, estimadísima Caro? Porque no es porque no los sigues a través del tiempo, o sea, simplemente es, ya los tomaste cuando ya tenías a los dos grupos. Así es. Ese es exactamente el punto. O sea, lo que haces es que yo escojo a mis casos y los pongo con unos controles. O sea, por ejemplo, puedo hacer casos y controles de 1 a 1, ¿no? O sea, puede ser un caso por un control, o dos casos por un control, o 2 casos por 3 controles. ¿Sí se entiende? Entonces, debido a que yo manipulo cuántos casos por control hay, es que no se ven cifras ni de incidencia ni de prevalencia. ¿Ok? Pero bien hechos nos puede dar muy buena información. Y entonces, José Antonio, ¿en qué casos no puedo hablar de causalidad? ¿En qué tipo de estudio no puedo hablar de causalidad? No, no sé. Ricardo, ¿en qué tipo de estudios no puedo hablar de causalidad? Ni en casos y controles ni en encuestas. En encuestas, en casos y controles sí puedo. De hecho, casos y controles es un estudio que está diseñado para etiología, para saber si hay algún tipo etiológico, si hay alguna sustancia que me pueda dar, por ejemplo, tabaquismo. Entonces, el único estudio que no habla el único estudio que no tiene nada que ver con, con causalidad, bueno, sí tiene que ver, pero no puedo asumir causalidad, es encuesta. Todos los demás sí pueden asumir causalidad, ¿sí? Víctor, ¿cuál es el único estudio que es experimental? Ensayo clínico. Caro, ¿cuáles son los estudios observacionales? Corte, casos y controles y encuesta. Vientos huracanados. ¿Cuál es el único estudio retrolectivo, Marta? ¿Retrolectivo? Sí, el Pues único que solamente lo puedo hacer retrolectivo. No puedo hacerlo. Hola, buenos días. Les voy a presentar un casos y controles retroprolectivo. no, sí, es el casos y controles y la encuesta, ¿no? No, los casos y controles. Ah, Fíjate que las encuestas sí puedo hacerlas, ¿eh? Sí puedo hacerlas prolectivas. Si solamente estoy viendo cómo está en un solo segundo, en un solo momento. Pero bueno, dejémoslo como retrolectivo, ¿sí? Para que sea prolectivo, retrolectivo y retroprolectivo, ¿sí? Y entonces, el único que admite que yo entre a la mitad del evento es la corte, que me permite tomar datos hacia adelante, o sea, seguir a los pacientes hacia adelante, y el retrolectivo que me permite para atrás y que me permite hacerlo de un lado hacia el otro es, sin duda, la corte, ¿no? Entonces, pues, la clase, lo más importante que sepan es que el diseño metodológico, el diseño arquitectónico de estado basal, maniobra y desenlace es el diseño que puede llevarnos a entenderlo bien todo. Todo lo demás son adornos, ¿sí? Todo lo demás son adornos como tal y solamente tendría que fijarme muy bien si son estudios de causalidad o son estudios de proceso, ¿sale? Entonces, toda la clase es para terminar en esta diapositiva. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Yo nada más una pregunta. Si, por ejemplo, quiero hacer un estudio de proceso, de todas formas, en la descripción metodológica tiene que tener si es corte, casos y controles o encuesta transversal, ¿o No, no? no, 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 no. Porque si lo vas a hacer así, diría tipo de estudio, prueba diagnóstica. Ok, Entonces, y entonces sería transversal, porque es al mismo tiempo tengo que ver a los dos sujetos, transversal, comparativo y observacional. ok. ¿Sí? Sí, ¿Ok? perfecto. Sí, sí. ¿Tu tipo de estudio, Sofi, cómo sería? El mío va a ser una corte. ¿Y cómo sería una corte? Bueno, voy a tomar a los residentes que No, lleguen no, en no. marzo. No, no, Ah, no. ¿Cómo le vas a poner ahí? Corte, tipo de estudio. El va a de ser una Víctor. Sí. corte, Ajá. va a ser Descriptiva. prospectiva, Observacional. observacional, va a ser prospectiva,
va a ser longitudinal, Ok, ok, ahí podrías utilizar, ok, los longitudinal, bien. Ujú. va a ser cerrada porque son los que van No a va a estar ser en ya marzo nadie y más, ya no claro. más. Muy bien, No va a haber entradas. muy bien. Y José Antonio ya. Jacome. También es corte, longitudinal, prospectivo y observacional. Bien. Caro. Acabo de corregir porque fue lo de la maniobra, porque yo ahí, o sea, me refiero a que la asignación bueno, ya ven que el mío es de lo de la satisfacción, o sea, yo no voy a tener injerencia en cuanto a si le dan tratamiento blanco o inmunoterapia, porque se supone que son variables clínicas, entonces va a ser una cohorte observacional longitudinal y prospectivo. Bien, muy bien. Y analítica, muy bien, Marta. La mía sí va a ser un ensayo clínico porque voy a asignar la maniobra, va a ser Al azar. experimental, aleatorio, longitudinal, prolectivo y pues nada más. Muy bien. Ricardo. También bueno, el mío es una cohorte, es observacional, es retrospectivo y es analítico. Ok, comparativo y analítico. Muy bien. Víctor. Corte histórica, retrospectiva, longitudinal Ajá. y analítica. Bravo, bravo. Pues eso es todo. Esa es la parte que vamos a poner en el material métodos, ¿no? Entonces, y bueno, pues eso es lo que tiene que venir en lo que ustedes hayan escrito ¿cómo se llama? En su Word. ¿Sale? Perfecto. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctor. Gracias, bye. Bye. Gracias. Bye.